Muy buenas tardes, días, noches, desde donde me estén viendo mis queridos Arquis, que esto va a ser un videotutorial muy rápido y sencillo, en el cual podríamos ver cómo se crea una vivienda más enfocada a la parte arquitectónica y del modelado en Revit. Esto es un tutorial para personas que no conocen mucho el programa, entonces empecemos de una vez. En la parte de la izquierda es lo que nos interesa y es empezar a crear el modelo. ¿Cómo lo vamos a crear? Dándole aquí en nuevo. Esto que dice familias, no, muy importante no equivocarse, modelos para crear como proyectos arquitectónicos, proyectos estructurales, proyectos los que ustedes quieran, y familias es más enfocado a los componentes particulares que se crean en Revit, una silla, una mesa, etcétera. Iríamos aquí a modelos, en la parte de nuevo, y aquí en proyecto nuevo, en archivo de plantilla, vamos a seleccionar plantilla arquitectónica ya que es nuestro enfoque. Le daríamos a aceptar y el programa empezaría a cargar. El programa se divide en tres partes como de interfaz, la parte superior, la de la izquierda y la de la derecha. La parte superior son todas como asignaturas, por decirlo así, que va a contener el programa. Arquitectura, estructura, las partes del acero, prefabricación, ciertos complementos y plugins que se le pueden ir agregando al programa. La parte de la izquierda es el navegador del proyecto, donde podemos, como su nombre lo dice, navegar por todo el proyecto mediante las vistas, ya sea 3D, plantas, etcétera. En la parte de la derecha veríamos las propiedades, las cuales pues son propiedades ya sea en estos casos seleccionando el plano de planta, entonces aquí podríamos modificar ciertos aspectos de cada selección que tengamos. Listo, entonces, primero, ¿para dónde nos vamos a ubicar? Primero empezaríamos con las partes de los alzados y empezaríamos a ubicar en esos casos los niveles que queremos, que requiere el proyecto. En estos casos vamos a dejar nivel uno y nivel 2 ya que va a ser una casa de solo dos niveles, listo. Entonces mantener bien claro, si necesitan modificar algo, le dan doble clic, escriben ejemplo 5 metros y este cambiaría, listo. O si quieren crear más niveles, clic derecho, crear similar, van a ubicar esto para que quede bien puesto aquí también y ahí crearían el otro nivel. Al momento en que ustedes creen otro nivel se les genera aquí el plano de planta, ¿listo? Entonces, como no vamos a hacer eso, vamos a dejar estos dos. Yo les voy a explicar un poco más cómo empezar en estos casos desde el suelo. Vamos a crear primero el suelo arquitectónico. Entonces vamos a crear un suelo muy básico, reticulado. Vamos a crear un suelo que esté, por ejemplo, así. Entonces, para crear este suelo, aquí están las herramientas con las cuales vamos a crear este suelo. Entonces, veríamos líneas, rectángulos, estos son polígonos, círculos o arcos. En estos casos voy a crear aquí otro tipo. Vamos a dejar esto acá y vamos a crearle un hueco al interior. Entonces, este sería nuestro suelo. Entonces, ya cuando tengamos nuestro suelo definido por las líneas, le vamos a dar al chulito. Finalizar. Listo. Mi recomendación es que mientras vayamos trabajando, vayamos viendo la vista 3D. Aquí podríamos ver nuestra vista 3D con nuestros suelos. Como pueden ver, el suelo se crea a partir de nivel uno hacia abajo. Y este grosor ya les explico cómo cambiarlo. Antes de eso, muy importante, vamos a arrastrar la ventana para ponerla aquí en la parte de la derecha. ¿Listo? Y aquí podríamos ver la parte de el modelo 3D con nuestra planta arquitectónica. ¿Listo? Que es lo que nos interesa. Si les molesta esta parte de los alzados, que es la simbolización de donde están ubicados los primeros alzados que nos ofrece Revit, entonces simplemente los movemos y listo. Entonces, le damos clic a nuestro suelo y aquí podríamos ver las propiedades de suelo. Podríamos seleccionar muchos suelos, suelos también que pueden cargar ustedes en su modelo de Revit o pueden crear a partir de capas. Entonces, ubicaciones del suelo lo podemos ubicar también en nivel 2, como pueden ver, se nos modificó y en la planta número de nivel uno ya no está. Entonces lo vamos a dejar aquí. Después de eso lo que vamos a hacer es que vamos aquí podríamos cambiar, digamos, ese es el suelo por defecto de 30 centímetros. Muy rápido, ¿cómo modificar ese aspecto, ese grosor de este suelo en específico? Editar tipo, aquí en editar nos vamos a estructura. Toda esta va a ser la estructura por capa de nuestro suelo. En estos casos aquí lo podemos cambiar, vamos a ponerlo en 2, en 0.2 metros, que serían 20 centímetros. Aplicar, aceptar y ya se modificaría. Y claro, el nombre no cambia porque aquí este sería el nombre. Entonces ustedes lo cambian, aceptar, aceptar y listo. Y ahora sí el suelo quedaría. Aquí podríamos ver las cotas en donde el grosor ya es 0.2. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Nuestro siguiente lo que vamos a hacer en estos casos, recordar esto es
un modelo muy práctico y muy básico de solo la parte arquitectónica. Listo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería irnos a la parte de muros. Aquí en la parte de la izquierda la vamos a encontrar. Le daríamos aquí abajo y encontraríamos muro arquitectónico, estructural por cara, barrios o en estos casos muro telar, que es como hacer un nicho al muro. Entonces, iríamos a muro arquitectónico. Aquí igual. Vamos a seleccionar muro con capa de yeso. Esto es un muro que tiene mampostería y como lo dice su nombre, está recubierto con una capa de yeso. Podríamos ver las propiedades. Estructura, ladrillo. Y las capas sería enlucido blanco y enlucido blanco, que son los dos acabados. ¿Listo? ¿Cómo vamos a ubicar el muro? Entonces, básicamente, igual que las herramientas del suelo, van a estar ubicadas acá. Entonces, aquí importante, un dato muy importante. Como podemos ver el muro, se me empieza a poner de la parte del acabado, ¿sí ven? Como de la estructura hacia el acabado. Entonces, esto depende mucho. Aquí también aquí podríamos ver cómo vamos a cambiar eso. Aquí podríamos ver la línea de ubicación. Queremos que el muro se nos ubique desde su eje. Aquí podemos ver cómo empieza desde la mitad. Queremos que el muro se nos empiece desde la parte del acabado exterior. Aquí ya podríamos ver cómo cambia. Así es como lo quiero yo. ¿Listo? También podríamos ver la altura. En estos casos el muro está conectado al nivel 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos vamos a nuestra parte 3D, el muro va a llegar hasta el nivel 2, hacia este nivel. ¿Listo? Si yo le diría no por altura, sino por profundidad, yo le puedo cambiar al muro. Si un aviso. Si ven, profundidad no conectada 3 metros aquí. Ahora sí yo le puedo colocar cualquier altura. En estos casos quiero que la altura esté conectada a nivel 2. Perfecto. ¿Listo? Entonces iniciaríamos. Clic. Vamos a ir dando en estos casos clics hacia la parte de todo el contorno, que es lo que estoy requiriendo en estos momentos. Ahorita no me voy a preocupar por vanos, por ventanas, por puertas, no. Listo, el suelo creo que nos quedó muy grande. Voy a ver un momentico, voy a hacer más chiquito el suelo. Listo, ya lo que hice fue un poco escalar los suelos, ya que los tenía un poco sobredimensionados, pero ya quedarían. Y ya creé la parte de los muros, como les dije, todos los exteriores. Aquí podríamos ver una vista 3D de cómo se estaría viendo nuestro elemento. Entonces, ¿qué es lo siguiente? En estos casos vamos a crear unas puertas. ¿Dónde crearíamos las puertas? Las puertas las que tenemos, las creamos en esta parte de acá. Le damos un clic, las puertas son muy sencillas, muy intuitivas. Ustedes pueden ver que en estos momentos el icono es como un signo de prohibido, de que no se permite. Y lo que pasa es que Revit la va a reconocer primero en un muro. Entonces la puerta la va a poner dentro de un muro. Vamos a seleccionar en estos casos una puerta un poquito más grande. Vamos a crear aquí una puerta. Listo. Y de paso también vamos a crear unas divisiones interiores muy sencillas. No sé, vamos a crear uno acá, vamos a crear uno acá, como para ir teniendo diferentes especialidades. Listo. Teniendo esto claro, ya podemos ver nuestro modelo 3D cómo va funcionando. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a seguir creando puertas. Entonces, para no irnos hasta acá puertas, le damos clic izquierdo, luego clic derecho, crear similar y vamos creando puertas. Vamos a crear aquí la puerta, vamos a crear aquí la puerta, aquí está, tiene un hueco, sin embargo, vamos a cerrarlo. Listo, ya quedarían aquí nuestras puertas. Entonces, como podríamos ver, ya se empezaría a ver un poco más llamativo el modelo, ya se empezaría a nutrir de diferentes partes. Ahora lo siguiente, vamos a crear unas ventanitas. Unas ventanas muy básicas. Vamos a cargar, no sé, una ventana simple. Y aquí podríamos ver cómo se nos ubica. ¿Listo? En estos casos aquí estaría la ventana. Pero la ventana, por alguna razón, ejemplo, yo no quiero que tenga esta parte de aquí abajo. Y quiero que sea un poco más ancha. ¿Cómo la vamos a modificar? Clic izquierdo. Aquí a la derecha aparece toda la parte de las ventanas. Editar tipo y vamos a cambiar. Vamos a duplicarla ya que no queremos cambiar esta familia sino otra. Vamos a colocarle ese nombre, no importa. Y vamos a empezar a cambiarle cositas. Entonces, primero que necesito que sea mucho más ancha. Vamos a colocarle un ancho de 2 metros
Aquí le damos a aplicar, aceptar y ya como podríamos ver se empieza a modificar. Listo, después de cambiar el ancho que yo quería, entonces ahora lo que vamos a necesitar es quitar esta parte de aquí abajo que es como un recubrimiento que tiene el antepecho. En estos casos lo que voy a hacer es que no lo voy a editar directamente desde la familia, sino vamos a hacer un cambio muy rápido y sencillo. Editar tipo, aquí en editar tipo, lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí arriba donde dice vuelo de antepecho. 0 para quitarlo y aquí estaría listo. Esta es la manera más sencilla, hay otras maneras que es literalmente quitarlo. Aquí podríamos ver cómo se queda en cero y se mete ahí. En estos casos pues es lo que les digo, es un cambio rápido y sencillo. No es, se podría hacer de otras maneras, editando el tipo y familia para quitarlo literalmente y que se vea un poco mejor. En estos casos pues esto es un tutorial un poco express de cómo hacer cierta vivienda. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer de aquí para allá es ir creando diferentes partes de ventanas, ¿listo? En el modelo. Listo, ya creé un poco las ventanas de nuestra casa, y aquí se podría ir bien, y aquí se podría estar viendo cómo se ve la casa, sino que pues ahora lo que yo requiero, lo que estoy necesitando es, vamos a crear como si fuera una parte como una ventana especial, una ventana ya sea de techo a piso, ¿listo? Entonces, ¿cómo la vamos a crear? Necesitamos cambiar este muro. ¿Por qué? Por un muro cortina. ¿Qué es un muro cortina? En estos casos lo podríamos aquí encontrar en la parte de sistemas de muro cortina. Vamos a eliminar este muro. ¿Listo? Listo, eliminado. Muro. Y ahora le vamos a dar muro arquitectónico y vamos a cambiar la propiedad por un muro cortina. Vamos a seleccionar un muro cortina vertical. Esto acá. En estos casos, pues la correcta creación sería llevar esto hasta este eje, sacar esto un poco más. Vamos a crear muro, muro vertical, listo. Lo ubicaríamos de este costado a este costado. Y aquí ya podríamos ver cómo se nos empieza a crear. ¿Listo? ¿Cómo vamos a poner los montantes? Sencillísimo. Aquí arriba encontraríamos la parte de montantes. Todas las rejillas le daríamos un clic. Perdón, otra vez se nos fue muy pendiente a esto ya que yo le di en esta ventana, le di todas las rejillas. Al cambiar de ventana se me cambian. Entonces, clic otra vez en todas las rejillas. Y aquí podríamos ver cómo se me crean los montantes. No, esos montantes no me gustaron. Control Z, propiedades. Y vamos a seleccionar montante rectangular, el de dimensiones más pequeñas y lo vamos a ubicar. Listo, y ya podríamos ver cómo esto ya empieza a ser un diferente juego dentro del proyecto. Y cómo en estos casos vamos a separar este elemento para poder ubicarlo y como que profundizarlo un poco más. ¿Listo? Lo que voy a hacer ahora es que aquí está empalmado el suelo, entonces lo que voy a hacer es como hacer un offset del suelo hacia el exterior, como para generar recorridos exteriores alrededor de la vivienda. Doble clic, vamos a ir en esta parte de acá, que es el desfase, vamos a generar un desfase de 1 metro, vamos a colocar 1.5, no, es mucho, dejémoslo en 1 metro, y vamos a empezar a ubicarlos, clic, 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 listo, y aquí podríamos ver, simplemente es ir modificando. Ya cuando tengamos toda la parte exterior, vamos a eliminar la parte interior, las líneas. Listo, muy sencillo. Le haríamos crear y aquí podríamos ver cómo ya se nos empieza a cambiar. Ya podría tener otro carácter la casa. Listo, entonces ya vimos muros, vimos puertas, vimos cosas muy arquitectónicas. Necesitamos ahora unos muebles, un sofá, lo que sea. En estos casos iremos a componente. Colocar componente. Aquí estarían todos los componentes. ¿Cómo vamos a cargar un componente? ¿O cómo vamos a tener un componente? Le haríamos cargar familia y vamos a las familias de Revit. En estos casos estaría la familia por mobiliario. Aquí podríamos ver mesas, silletería, almacenamiento, camas, dispositivos, mesas. Que hay varias cositas, ¿listo? Si quieren ver una vista más detallada, clic derecho, ver iconos grandes. Y podríamos ver una previsualización en estos casos de lo que yo necesito. Vamos a colocar una mesita, esta mesita tal cual, clic, abrir y aquí la pondríamos. Dato importante, si a ustedes no les aparece estas,
o sea, las carpetas de Revit, es porque aún no las han descargado. ¿Cómo descargarlas? Vamos a abrir rápido Chrome. Aquí en Chrome vamos a buscar en estos casos librerías Revit 2023, que es el Revit que yo tengo, contenido Autodesk Revit, y aquí podríamos ver, aquí ya se descarga, aquí encontrarían todas las familias. ¿Listo? Entonces aquí buscarían la parte de librerías y cosas así para su Revit. ¿Listo? Descargado ese aspecto, entonces aquí podríamos ver nuestra mesa. Vamos a seleccionar ahora unas sillas. Nos vamos a poner igual, vamos a cargar una familia, vamos a colocar unas sillas en la parte de sillería, vamos a colocar unas sillas que no sean pupitres, bueno, están unos sofacitos, entonces vamos a colocar nuestros sofás. Y ejemplo, aquí ustedes lo pondrían como yo en estos casos lo puse acá, ahí no se vio. Pero bueno, si yo lo pondría en estos casos, quedaría viendo hacia afuera. Yo lo que quiero es que quede viendo hacia la mesa. Rotar después de colocar, clic, rotamos y... Uy, ahí me fui de rotación, pero bueno, básicamente es así. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar este sillín aquí. Vamos a crear otro sillín con control C, control V. Clic, vamos a cambiarle la dirección que mire hacia acá. Y aquí podemos ver cómo se nos creó ya nuestra salita. Listo, entonces, ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a crear, ya para ir finalizando un poco el tutorial de cosas muy básicas y como después de esto ustedes ya pueden empezar a jugar con diferentes aspectos, vamos a crear nuestra cubierta. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestra cubierta? Muy sencillo, nos iríamos a la parte cubierta y vamos a crear una cubierta en esos casos sería esta parte que es cubierta por perímetro, que es básicamente como creamos el suelo. Entonces, nivel 2 seleccionamos esa parte y empezamos a crear. Yo creo que sea una cubierta que sobresalga también por la parte que creamos afuera. Y entonces aquí, si yo le doy clic, me va a generar esta cubierta. Aquí podríamos ver cómo es una cubierta muy sencilla, no, sino una cubierta con diferentes aguas. ¿Cómo vamos a poder cuadrar esas aguas? Digamos, aquí podríamos ver cómo se encuentran como opciones en donde ustedes pueden jalar las diferentes inclinaciones de la cubierta, cómo las podrían manejar, las bajar como estaban, que sería así. Si ustedes quieren una cubierta plana, muy sencillo, doble clic, seleccionamos todo, definir pendiente sin pendiente, clic, cubierta plana, listo. También para sus casas, en esos casos vamos a dejar la cubierta como la tenía en Revit, pero si yo quisiera modificar una pendiente en general, quiero modificar esta pendiente de acá. Aquí está todo lo que podemos modificar. La dejaríamos de 10, crear, y aquí podríamos ver cómo esta pendiente de este costado, en términos de planta sería esta de acá, se me descendió un poco y se me puso un poquito más plana, listo. Vamos a cambiar modificaciones para dejarla como nos la dejó Revit, y esto sería un poco como sería la vivienda. Necesito un suelo exterior. Como creamos el suelo interior, vamos a crear un poco el suelo exterior para dar para dar cierto realismo. Entonces, vamos a seleccionar un rectángulo grande, ya les explico por qué. Y luego le haríamos aquí donde es seleccionar líneas. ¿Para qué? Para crear el vano de donde irá nuestra casa. Entonces le haríamos clic en verde, clic, 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 aquí también, crear. Y podríamos ver cómo se nos genera el suelo. Entonces, este suelo tiene que ser diferente porque este va a ser el césped de afuera. Entonces, voy a poner aquí un suelo de acera, pero entonces ya les explico cómo modificar muy rápidamente este suelo. Entonces, primero, necesito que esté un poco más por debajo de la parte de la placa de la casa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, desfase de altura lo vamos a colocar menos 0.2. Y aquí podríamos ver cómo se me desfasó. Y vamos a cambiar el tipo porque esto es un suelo de acera. Entonces, muy rápidamente, editar tipo. Aquí, duplicar porque vamos a crear un nuevo. Vamos a colocar césped. Césped, editar estructura. Le dejamos la misma estructura, pero en estos casos, esta parte aquí que dice asfalto y betún, hormigón y arena y hormigón, son todas las estructuras que tiene esto. Entonces, vamos a eliminar, suprimir, suprimir. Estructura 1 la vamos a cambiar por hierba. Aquí justo lo tenía cargado. Aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Y como podríamos ver, nuestro césped está creado. Si queremos ver un poco con las sombras, sería en la parte aquí, sombras activadas. Aquí se nos demora un poquitico en cargar. Y aquí estaría nuestra vivienda.
con sus ventanas, sus muros cortina. Esto es un poco viendo todas las herramientas en general para que ustedes tengan cómo crear y realicen diferentes modelados 3D gracias con estas herramientas. Recordar, vimos muros, ventanas, puertas, componentes y cubiertas. Si veo que les gusta la parte de modelador de Revit, podríamos ir profundizando en diferentes aspectos, ya sea ver estructuras ahora en Revit, cómo se crean zapatas, cómo se crean suelos, que es un poco de ejemplo el deck, crear pilares, muros estructurales, vigas, conexiones, que esto ya es un poco más profundo. O si también quieren ver un tutorial de cómo hacer curvas en Revit, ya sea para muros, no sé, necesitan una curva de una cubierta, un muro curvo, todo eso se puede crear, ya sea con plugins o desde el mismo Revit, listo. Entonces aquí podríamos ver cómo se nos quedó esta parte de aquí. Esto es muy enfocado solo al modelado, entonces aquí podríamos ver cómo quedó nuestra casa. Muchísimas gracias por ver y nos encontraremos en un próximo video tutorial.